Agradecemos la presencia en nuestros estudios del diputado nacional de la Unión Cívica Radical y vecino de la ciudad de La Plata, Miguel Basse. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, ¿cómo andamos? Bueno, ¿Bien? y bueno, contentos, reconfortados, porque creo que es la primera visita que haces de esta radio, ¿no? Sí. Debes unas cuantas visitas, se comenta por ahí, ¿eh? Andan a una lista de visitas. Bueno, Miguel, después, ¿cuánto tiempo de mandato como diputado nacional? ¿Ya casi 2 años? Sí, 2 años y algo más, digamos. Y sí, este ya es el tercer año, porque entré en el 2011, diciembre del 2011. Sí, diciembre del 2011. Claro, sí, ya estamos hablando de Claro. justamente. ¿Y qué es lo que más recordás justamente, o si tuvieras que resumir tu experiencia? Vos ya fuiste legislador provincial, concejal, o sea que te faltaba esto, te falta ser senador nacional para la provincia. Pero ¿qué es lo que, si tuvieras que resumir como experiencia esta Diputación Nacional? Mirá, la verdad es que es un lugar, la Cámara de Diputados de la Nación es un lugar que debería, desde mi punto de vista, tener un trabajo mucho más fructífero. Yo creo que en realidad es el espacio, la institución en la que se debería poder discutir cuestiones a mediano y largo plazo y ir encontrando acuerdos entre distintas provincias, entre distintos sectores. Todos sabemos que la política tiene mucho que ver con esto de resolver tensiones entre distintos sectores, incluso entre distintas provincias, ¿no? Sí. Y la verdad es que lamentablemente no es eso. Lamentablemente, por lo menos en este tiempo que me tocó a mí, en el que obviamente hay una mayoría del kirchnerismo en la Cámara de Diputados de la Nación, lo que ocurre es que terminamos allí, se terminan aprobando, en general con nuestro voto negativo, en general, algunas cosas no, pero en general con nuestro voto negativo, se terminan aprobando los proyectos que vienen del Poder Ejecutivo. Ni siquiera proyectos que se generan en el propio Frente para la Victoria, en el bloque del Frente para la Victoria. La Cámara de Diputados de la Nación hoy funciona esperando los proyectos que llegan desde el Ejecutivo. Esos proyectos que llegan del Ejecutivo en general no son revisados, digamos, el oficialismo de la Cámara los aprueba tal cual vienen del Poder Ejecutivo. En muchos casos se les hacen observaciones desde distintos partidos de la oposición para tratar de mejorar algunas de esas leyes. La verdad es que hasta cuando reconocen que alguna de esas observaciones mejoraría la ley, prefieren no tocarla. No quieren contradecir a la Casa Rosada. Digamos. Efectivamente, así funciona. Entonces yo creo sinceramente que nos estamos perdiendo una oportunidad fenomenal, sobre todo para discutir cuestiones de mediano y largo plazo. A ver, por ejemplo, un tema. Nosotros podríamos estar discutiendo muy seriamente en el Congreso de la Nación cómo hacemos para mejorar la calidad de la educación. Sí. Por ejemplo, y estar viendo y analizando, bueno, distintas formas de medir, de evaluar la calidad educativa, distintas formas de afrontar el tema de la formación docente, digamos, cuántos días de clase realmente hay que tener en la Argentina. No puede ser que tengamos esta discusión de que se nos imponen en determinados lugares las empresas vinculadas con el turismo y eso te limita la cantidad de días de clase. Digamos, todas estas cuestiones justamente deberían ser discutidas ahí, o el tema de los temas de seguridad, el tema del narcotráfico, por ejemplo, cómo hacemos para evitar este crecimiento impresionante del narcotráfico. ¿Y por dónde pasa, digamos, entonces, bueno, vos sos de la oposición, no te responde con el número mayoritario, y por dónde pasa, digamos, qué alternativas puede encontrar un diputado nacional cuando del otro lado ves que, como vos decís, hay una escribanía y aprueban tal cual viene de la Casa Rosada? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y la verdad es que nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de presentar proyectos nuestros para que quede constancia de que presentamos esos proyectos, que quede constancia que hay distintas propuestas, y dar el debate en las comisiones y en el recinto también, para que, bueno, para que algún medio tome parte de ese debate. Para que vea la opinión pública cómo están encarando ustedes el tema. Claro, ¿no? exactamente, porque lamentablemente no hay una actitud responsable desde el oficialismo. Es más, con lo que acaba de pasar ahora, con el tema de la participación de Chevron en la elaboración del proyecto de ley de hidrocarburos que terminan tomando estado público entre ayer y antes de ayer en los diarios nacionales. en los que claramente... Se tomó el contrato, ¿no? Tomó el Estado Público. Claro. Toda la letra chica, la grande, todo. Efectivamente, sí. Claro. Y bueno, allí tomó Estado Público la existencia de un contrato en el que en definitiva Chevron
establecía determinadas condiciones que después debían ser respetadas en la legislación. Por ejemplo, se establecía el tema del 12% de las regalías. Y la verdad es que nosotros planteamos este tema del 12% de las regalías a las provincias, nos parece muy poco, nos parece realmente poco, nos parece que... yo quiero decirle a la gente que entienda que esto significa que viene una empresa extranjera, extrae el petróleo y lo único que deja es ese 12% de regalías a las provincias, porque al Estado Nacional no le deja absolutamente nada, solamente le deja en concepto de impuesto a las ganancias, y bueno, y nada más que eso. O sea, de cada 100 litros de petróleo, 12 quedan para la provincia. 12 quedan para las provincias y el resto se lo llevan las empresas o lo venden acá, en la propia República Argentina, pero lo venden. Lo venden, lo cobran, o naturalmente, digamos, transforman ese dinero argentino en dólares y esos dólares, de acuerdo al contrato, los llevan al exterior. De que entren dólares? ¿Estos tipos de contratos? Sí, esto se hizo comerciales. Esto se hizo por la urgencia de que entren dólares. Es como que rematamos un departamento en pleno centro platense por un 5% de valor. Y claro, ¿Algo así? La verdad es que es así. Hemos entregado realmente, y se lo observamos desde todos los partidos políticos. Y bueno, obviamente, a ver, ¿qué hace el gobierno? Cabalga sobre la crisis energética que terminó generando el propio gobierno. Es decir, que estamos frente a una situación realmente compleja. Pero yo lo que quiero decir, volviendo al tema, es que esta ley de hidrocarburos fue elaborada de acuerdo a las propuestas del contrato firmado por Chevron, en el que en definitiva había un borrador de las propuestas. Así que y los partidos de la oposición no tuvieron ningún tipo de posibilidad de influir en algún cambio. Así es que yo creo que, la verdad es que creo que nos estamos perdiendo una oportunidad fenomenal de hacer mejor las cosas, incluso para el que observe con detenimiento podrá advertir que, por ejemplo, ya en el bloque de senadores de la Nación, del Frente para la Victoria, empiezan a existir algunos planteos de... Alguna cosa no se bancan los muchachos, ¿no? Claro, digamos. Como el caso de Pichetto el otro día, diciendo que las telefónicas no han invertido. Pero deben ser cuestiones que les permiten ahí para que justamente, no sé, para una cuestión de hasta de terapia, ¿no? Sí. Que digan esas cosas. Miguel Base, en el recinto lo he visto así, en algunas veces muy alterado. Sí. No sé si fue una de tus primeras intervenciones, pero casi te peleas con alguien que ahora es ministro. Con Rossi, sí. Con Rossi, fue impresionante esa imagen. Sí. ¿Hasta tanto? ¿Da para tanto la pasión política? Sí, porque en realidad lo que ocurrió ese día, esa noche, es que nosotros estábamos aprobando la reforma de la justicia. Y bueno, y había un debate importante que se estaba desarrollando. Por supuesto, a nosotros nos molestaba justamente que hubiera propuestas de parte nuestra, de distintos partidos de la oposición, no solo del radicalismo, de todos los partidos de la oposición, que entendíamos mejoraban mucho el proyecto. Y Rossi se negaba a aprobar cada una de esas propuestas, o a aceptar cualquier tipo de reforma. Lo que pasó que en determinado momento el presidente del bloque del Frente para la Victoria en ese momento, actual ministro de Defensa, pide que se vote la ley en general y en particular al mismo tiempo, y no se votan así las leyes. Claro. La ley está claramente establecida, como las ordenanzas, como las leyes provinciales, se votan primero en general y después cada artículo en particular para poder ir discutiendo cada artículo. En realidad Rossi pedía que se votara en general y en particular porque no tenía los votos suficientes para algunos artículos que perjudicaban a algunas provincias del interior. Fue aquella jornada en que una mujer fue al baño y que dijo que en realidad ella quería votar y le hicieron votar otra vez, ¿no? Efectivamente. Fue terrible eso, efectivamente, ¿no? Sí. Mezclamos los sanitarios del Congreso con la reforma de la justicia. Sí. Terrible. Sí. Bueno, Miguel, vos sos vicepresidente de la Comisión de Presupuesto. Sí. O sea que estuviste muy detenidamente mirando con lupa los números. ¿Y qué es lo que más advertiste o resaltás justamente de este presupuesto? Que muchos dicen, bueno, la inflación no son los números que uno cree que vayan a ser, la caída, no sé qué es lo que se mide, si también el tema del crecimiento y otras variables. ¿Cómo lo estás viendo?
Sí, a ver, el presupuesto está elaborado sobre pautas que desde nuestro punto de vista son inalcanzables, lamentablemente son inalcanzables. Pero, por ejemplo, el presupuesto dice que en el año 2015 la inflación va a ser del 15,6% de los votos. De los votos, perdón. Estamos contando los votos, sí. Después vamos a decir por qué, no importa, fue un acto fácil. Del 15,6%. Esto, en realidad, ojalá el año que viene tuviéramos una inflación del 15%, pero lamentablemente nosotros entendemos que la inflación seguramente va a ser mayor. Y sobre todo, ¿por qué? Porque estamos este año 2014 terminando el año con una inflación del 38, 36, 39%, más o menos. Es imposible bajar de casi 40 a 15%. Salvo que haya un superajuste. Digamos. Salvo que haya un superajuste, efectivamente, sí. Y una gran recesión. Pero además, ya en el marco de una economía que está prácticamente en recesión. Porque hay algunos sectores, el sector industrial, por ejemplo, que ya está en recesión, digamos, estamos en una situación ya de una economía estancada. Si uno tiene una economía estancada, bajar si la economía no estuviera estancada, si la economía hoy estuviera funcionando de otra manera, estuviéramos atravesando lo que se suele denominar una economía recalentada, digamos, con mucha compra, bueno, entonces en ese caso se puede bajar la inflación justamente enfriando la economía. Pero cuando la economía ya está estancada, bajar la inflación... No hay por dónde enfriar, digamos. Claro, no hay por dónde enfriar. Entonces lo único que es posible es frenar la inflación con menos emisión y con más inversión. Y para eso la verdad es que es necesario darse una política seria alrededor de estos dos temas. Y nosotros advertimos que el gobierno no se ha dado esa política y que ha planteado el 15% de inflación como una cosa que es inalcanzable. Porque por otra parte, en el propio presupuesto se dice que el incremento del IVA para el año que viene, de la recaudación de IVA va a ser el 27-28%. La verdad es que nosotros estamos pensando que el gobierno seriamente está pensando en una inflación de 27 y 28%. Claro, porque todo eso es nominal, digamos, claro, entonces se recauda de acuerdo con las ventas, como acá ingresos brutos en Provincia de Buenos Aires. Pero de todas maneras estos son algunos aspectos, pero lo que nosotros más criticamos en realidad es cómo se realiza el gasto en la Argentina, porque la verdad es que tenemos un gasto muy importante, tenemos realmente muchos miles de millones de pesos que se podrían utilizar en cosas que no se utilizan. Por ejemplo, nosotros tenemos un gravísimo déficit en infraestructura. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, entre la nación y la provincia no hicieron las obras que hay que hacer, por ejemplo, con el tema de las inundaciones. Tema que nosotros acá en La Plata, como todos sabemos, sufrimos de manera importante también. Pero digo, esta falta de obras hace que se siga inundando Luján, que se siga inundando, 23 distritos del Gran Buenos Aires hoy están inundados, o estuvieron hasta la semana pasada inundados, y muchísimas hectáreas de producción del interior de la provincia también están inundadas, con las pérdidas económicas que significan para la gente y para la producción. Estas cosas se resuelven si se invierte más en infraestructura. Y la verdad es que tanto el presupuesto nacional como el presupuesto provincial dan para invertir en infraestructura. Lo que pasa es que los gobiernos no lo hacen pensando en el corto plazo, pensando en que no son obras que tienen un resultado inmediato, que la gente no aprecia el resultado inmediato de esas obras, y entonces el gobierno prefiere invertir a lo mejor en cosas menores, en cuestiones menores, que sí tienen una visualización inmediata que les sirve a la próxima elección, digamos. Claro. Entonces, el gobierno nacional ha actuado muchísimo, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires también, ha actuado muchísimo con el corto plazo, digamos. En lugar de trabajar a mediano y largo plazo como hay que trabajar, actúan con la inmediatez de quien quiere resolver una cuestión electoral cada 2 años. Bueno, todos los gobiernos seguramente deben pensar en las cuestiones electorales, pero de ahí a postergar obras que deben ser imprescindibles, que son imprescindibles, que deben necesariamente ser realizadas y no hacerlas precisamente porque no dan un resultado electoral inmediato, me parece un error gravísimo, porque después lo que pasa es lo que nos pasó, por ejemplo, a los platenses. Todos sabemos que es cierto que en la inundación hubo una lluvia superior a lo normal, pero también es cierto que si se hubieran hecho las obras... Hubo una alerta en el 2008, con la inundación famosa del 2008, entonces para hacer cosas. Miguel, vamos a dejar de descansar un poquito, nos vamos a una pausa y después volvemos. Entonces con la entrevista a Miguel Base, diputado nacional de la Unión Cívica Radical. No
no sé, Base es hincha de... Estudiantes. Estudiantes. El barrio Mondongo, te digo. Sí, estamos mal. Salí con armadura, no, una chanza, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de provincia de Buenos Aires, porque Miguel Base a mí me había confiado, medio tímido, medio como que guardaba el as bajo la manga, que todavía no era tiempo, y ahora es tiempo de candidatearse para la provincia de Buenos Aires. Y bueno, sí, se nos vienen los tiempos encima. Sí, ¿sí, no? Sí. Sí, en realidad yo, he sido propuesto por el grupo del alfonsinismo de la provincia de Buenos Aires, que es la mayoría del radicalismo en la provincia. He sido propuesto como candidato a gobernador de la provincia, y bueno, y estamos trabajando en esa dirección. Por supuesto, vamos a ver cómo se resuelven las primarias abiertas, en las PASO, porque hay otros candidatos también del espacio UNEN. Está Jorge Ceballos de Libre del Sur, con el que yo tengo excelente relación, que también está como candidato de ese espacio dentro de UNEN. Así es que los distintos candidatos que puedan surgir, a lo mejor puede surgir alguno del GEN, todavía no ha pasado, pero puede pasar. Del GEN se hablaba mucho de un intendente, pero no sé si al final lo blanqueó el intendente de América. Sí, Will. Sí. Y bueno, o sea que vas a tener 2 o 3 rivales. Sí, y vamos seguramente a competir en las primarias. El tema es que nosotros vamos a tratar de instalar que existe una alternativa distinta en la provincia de Buenos Aires. Mira, Martín, hace 27 años que la provincia de Buenos Aires está gobernada por el mismo sector político, digamos, por lo que proviene del justicialismo. Yo no sé si llamarlo justicialismo, porque hay muchos justicialistas que tampoco se sienten identificados con estas administraciones en la provincia de Buenos Aires. Y además hay gente en la administración que no tiene nada que ver con, algunos funcionarios que no tienen nada que ver con el justicialismo. Pero lo cierto es que provienen de lo que ha sido el Partido Justicialista. Scioli, de hecho, es autoridad del justicialismo. Y desde Cafiero en adelante, esta provincia estuvo gobernada precisamente por ese sector político. Y la verdad es que los problemas no se han resuelto, al contrario, todos los problemas en la provincia de Buenos Aires son más graves hoy que hace 27 años. ¿Y por dónde empezarías, que veas con mayor gravedad? Bueno, el tema que más preocupa y agobia a los bonaerenses está vinculado con la seguridad. La falta de seguridad es un tema grave, pero que también tiene que ver con la falta de compromiso y de planificación por parte del gobierno. Porque si bien es un tema que no se puede resolver de la noche a la mañana, es un tema en el que se puede empezar a transitar el camino de la solución sí de la noche a la mañana. Primero y principal, hay que organizar de manera distinta a la policía, rápidamente hay que organizar de manera distinta a la policía. ¿Y coincidís con esto de la policía comunal, conviviendo con la bonaerense? No, yo creo que en realidad esto con la policía comunal tiene que ver más que nada con la necesidad de trasladarle la responsabilidad de la provincia a los municipios. El tema de la seguridad es un tema tan grave que la nación se lo traslada a las provincias y la provincia tratan de trasladar a los municipios. Yo creo que es bueno que los municipios tengan un cuerpo de apoyo de la policía, sobre todo en materia de prevención. Porque también creo que la policía de la provincia de Buenos Aires tiene que estar organizada distinta. La policía tiene que estar fundamentalmente para prevenir, es decir, para evitar el delito, para evitar que el delito se produzca. Claro. Porque cuando el delito se produce ya tenemos una víctima y el tema es evitar justamente ser víctimas del delito. Por eso digo que es necesario replantearse rápidamente la organización y el funcionamiento de la policía. La policía, cuando está para reprimir el delito, bueno, como digo, el delito ya se produjo, ya tenemos una consecuencia, ya tenemos una víctima, ya tenemos un problema. Entonces lo que hay que hacer es organizar a la policía de manera tal de que impida que el delito se produzca. Y para eso tiene que haber una fuerte presencia policial en las calles. Necesitamos, la verdad es que coincido con el ministro en que necesitamos más policía, lo que no entiendo por qué no tenemos más policía, porque la verdad es que después de tanto tiempo... en el presupuesto se incorporaron no sé cuántos cargos en detrimento de otros. Sí, ahí está el tema. Pero digo, hace 27 años que están en el gobierno y han incorporado muchísima gente a la administración pública y sin embargo todavía tenemos pocos policías.
La verdad es que lo que ha pasado es que han incorporado mucha gente a una burocracia política dentro de la administración pública que no rinde, obviamente que no rinde frutos para la sociedad. Porque que incorpore el Estado provincial trabajadores en educación, maestros y trabajadores en educación, trabajadores en la salud y trabajadores en la seguridad, está bien, porque esto es lo que estamos necesitando. Lo que no está bien es generar tantos puestos políticos que terminan en definitiva produciendo un gasto importante al Estado provincial, justamente en detrimento del gasto que debería realizarse en esas áreas que son tan sensibles para la sociedad. O sea que una de tus medidas serían reducir la planta de funcionarios. La verdad es que lo primero que hay que reducir sí es la planta de funcionarios políticos. La cantidad de funcionarios políticos que tiene esta provincia es increíble. La cantidad de secretarios, subsecretarios, directores provinciales es ilimitada. La verdad es que existe una burocracia. Eso implica una reforma del Estado también. Sí, ¿no? Hay que producir. Por donde se unifican funciones, exactamente, para no sobrecargar y demás, ¿no? Exactamente. Porque si revisamos la planta actual respecto a hace 20 años, yo me acuerdo que en provincia había un ministerio de gobierno que concentraba justicia, servicio penitenciario, seguridad y la relación con los municipios. Sí. Y eso lo hacía un solo ministro, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que habitualmente lo que se ha convertido en una costumbre ya en los gobiernos provinciales es crear espacios políticos para, en definitiva, instalar a determinados dirigentes que después llegan incluso con su propia estructura, con el fin de... Con los recursos del Estado les pagamos los favores que me hicieron durante la campaña. Claro, claro, hay presencias que uno dice, qué sé yo, la verdad, no tengo nada contra él, pero no sé qué hace Tellerman de funcionario en la provincia de Buenos Aires. Digamos, son cuestiones que están vinculadas más que nada con la política que con la eficiencia del Estado provincial. El gasto en el Estado provincial, reduciendo la planta de funcionarios políticos, se puede reducir de manera muy, pero muy importante, porque después, como digo, cada uno de esos funcionarios tiene sus propios amigos, tiene sus propios... Y esto hay que terminar con esto porque la gente necesita respuestas y tenemos un presupuesto importante como para dar respuestas a necesidades, ¿no? Miguel Base, no puedo omitir preguntarte te conozco hace mucho tiempo, de cuando eras dirigente allá en la década del 90, no sé si eras autoridad de la convención o legislador, pero el radicalismo hizo por aquel momento una fuerte campaña, otro día la recordaba con algunos colegas, periodistas y demás, una fuerte campaña, me acuerdo, contra la reforma educativa de Eduardo Duhalde. Ah, sí. Pero una campaña que territorialmente se hizo sentir. Claro. Y le hizo levantar muchísimo la intención de voto al radicalismo, eso, o en imagen, no me acuerdo bien por qué año fue. Yo me pregunto, ¿se olvidó aquel radicalismo que hacía estas campañas, con todas las estructuras de comité, o no se siente, o no hay posibilidad de mostrarlo? A ver, yo creo que sí, que hay algo de eso. Yo creo que es parte de la autocrítica que nosotros hacemos. Nos hacemos a nosotros mismos. A ver, dicho de otra manera, yo acabo de decir que hace 27 años gobierna el justicialismo esta provincia y sin embargo, y los problemas no se resuelven. La provincia está cada vez peor. Pero sin embargo, el justicialismo sigue ganando las elecciones. Digamos, distintas expresiones de justicialismo siguen ganando las elecciones. Algunos dicen con razón, lo que pasa es que tiene un despliegue fenomenal desde el punto de vista publicitario. Y que tienen capacidad de reinventarse. Sí, también tienen esa capacidad y además tienen un voto cautivo producto de programas sociales, un sector de la sociedad que terminan apoyándolo sí o sí. Pero la verdad es que eso es parte de la verdad. La otra parte de la verdad es que nosotros desde la oposición y particularmente desde el radicalismo no supimos en estos años mostrarle a la sociedad de la provincia de Buenos Aires que había una alternativa distinta, que hay una posibilidad distinta, que no hay por qué resignarse en la provincia de Buenos Aires a lo mismo, digamos, no tenemos por qué pensar en que tiene que volver a ganar alguna expresión justicialista y que vamos a seguir de esta manera perdiendo nivel de vida año tras año en la provincia de Buenos Aires. Pero esto, que hay una alternativa distinta, lo tenemos que instalar desde el radicalismo, y para eso el radicalismo, todos los radicales, tenemos que dejar de discutir tanto de nuestras cosas internas y de nuestros problemas partidarios y estas cosas que nos vinculan permanentemente y salir a conversar de manera tal que la sociedad interprete que realmente estamos preocupados por los problemas de la sociedad. En la medida en que el radicalismo
se recluye a discutir siempre la interna y si vamos a arreglar con este, si vamos a arreglar con aquel, o si nos peleamos entre nosotros, o la carta orgánica, o el padrón de afiliados, o la junta electoral, que son cosas que discutimos muy seguido. Bueno, la gente no nos percibe a nosotros como una alternativa. Claro. Lo que nosotros tenemos que hacer es hablar de seguridad, de problemas de las inundaciones, de inflación, de trabajo, de infraestructura, de rutas, de transportes. Estas son las cosas que hacen la calidad de vida de la gente. Claro, exactamente. Miguel Basse, esto, no sé, una nota que te han hecho. Basse se quejó de la falta de inteligencia política de dirigentes del FAUNEN que dirimen diferencia en los medios. Más allá que este cable lo hizo Telam. Sí. Pero bueno, hay algo de verdad en este título. No quiero tampoco quejarme de lo que hicieron los muchachos de Telam, pero esto es así. Hay una hoguera de vanidades en el UNEN que impide que puertas adentro puedan por lo menos ser una mínima plataforma. Sí, hay demasiada, yo creo que sí, yo creo que hay demasiada vanidad en algunos casos. Creo que, bueno, a ver, creo que lo que yo dije ahí, lo que aparece es absolutamente cierto. Yo dije eso, yo creo que es poco inteligente, es poco inteligente la actitud que tenemos respecto a estas cuestiones. Nosotros no tenemos que estar discutiendo si vamos a arreglar con Massa, si vamos a arreglar con Macri. Massa tiene su propio espacio político, Macri tiene el suyo, Massa y Macri tienen su forma de pensar, de ver la realidad y tienen sus propias propuestas, y nosotros lo que tenemos que hacer es mostrarle a la sociedad cuál es nuestro diagnóstico de la situación, que por otra parte con el que seguramente coincidimos todos, pero tenemos que mostrarle a la sociedad cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestros proyectos. Yo creo que nosotros estamos en condiciones de representar un sector muy importante de la sociedad, que el espacio UNEN, el día que se lanzó, generó una expectativa interesante en una porción importante de la población, pero que al mismo tiempo rápidamente empezó a sufrir el desgaste a partir de declaraciones de determinados dirigentes que empezaban a analizar la posibilidad de ir juntos con Macri, no ir juntos con Macri. La verdad que era una discusión sin sentido. Si estábamos lanzando una nueva alternativa, parece que hubo una sentido, estrategia de respuesta común, porque se vino como una operación muy fuerte cuando se estaba formando el UNEN, que por ahí dejaba medio a medio camino a muchos dirigentes con ese tema, y se la pasaban negando la alianza con Macri, y UNEN parecía que era un espacio para, no sé, para esperar a ver de dónde venían las ofertas o algo por el estilo, o esa era la impresión que venía, ¿no? Que no se rechazaba fuerte ese tema. Eso pasó. Bueno, y en provincia de Buenos Aires, ya terminando ya con esto, el radicalismo piensa seguir firme con el espacio UNEN, tal vez haciendo alianzas internas. Sí. ¿Estás pensando en algo o...? ¿Cómo alianzas internas? Alianzas internas del UNEN, digo. Ah, ¿dentro de UNEN? Sí. Sí, no, bueno, vamos a conversar con todos. Nosotros tenemos muy buena relación con el socialismo, muy buena relación con Libre del Sur. La verdad son dos partidos con los que nos llevamos muy bien. Bueno, con el GEN también, con el GEN de hecho hemos construido juntos este espacio en las elecciones del 2013. Así es que vamos a tener la más absoluta predisposición para dialogar con todos. Y bueno, a ver, la verdad es que el gran objetivo es este, ¿no? Es tratar de instalar en la provincia de Buenos Aires que existe una posibilidad distinta, tratar de convencer a la sociedad de que en realidad no tenemos por qué estar pensando en que tiene que seguir el justicialismo gobernando esta provincia, ¿no? Y la última, ya porque estamos despidiéndonos, se viene el fútbol. Sí. Ya estás caminando la provincia, ¿cuándo la vas a caminar con más intensidad? Sí, estamos caminando. Yo el otro día estuve, por ejemplo, en Luján. Bueno, en Luján fui por el tema de las inundaciones. Miguel Camina Provincia, a diferencia del programa de Mariotto, que es Gabriel Camina Provincia. Bueno. Estamos caminando, el otro día estuvimos recorriendo Luján, justo estaba el tema de la inundación, estuvimos allí reunidos con los vecinos, con vecinos inundados. Bueno, el sábado estuve en Ituzaingó, un distrito importante de Gran Buenos Aires. Esta noche estoy en Pilar con otra gente del espacio UNEN, conversando en una conferencia que damos allí con el tema de seguridad. Bueno, así todos los días estamos recorriendo algún distrito, estamos trabajando mucho, tratando de reunirnos con organizaciones intermedias de la sociedad, reunirnos con los militantes de UNEN, estamos recorriendo, visitando gente, comerciantes. Estamos en esta tarea de instalación que para nosotros es muy importante, ¿no? Bueno, Miguel Basse, diputado nacional de UCR, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. No, gracias a vos, Martín. Bueno, nosotros nos